Hola muchachos, ¿cómo estamos? Tenemos nueva materia. Hoy vamos a empezar con una nueva materia, etapas del juicio oral. Vamos a ver los sujetos. Vamos a empezar desde el primero, que son todos los sujetos. Vamos a hablar referente a todos los sujetos en esta clase. Bien, como podemos ver, las diapositivas se llaman sujetos del procedimiento oral y acusatorio. Vamos a empezar hablando de todos los sujetos, como es el juez, el fiscal, la policía, el imputado, la víctima u ofendido. ¿Ok? Vamos a hablar de todos los sujetos en general, de los que van a estar en nuestra etapa. Vamos a empezar como primera parte. Vamos a hablar de qué es una denuncia o es una querella. Vamos a ver la diferencia de uno de los dos. ¿Ok? Vamos a estar trabajando con todo esto, tanto en materia, todo lo que tenga que ver con materia penal. ¿Ok? Bien, ¿qué es una denuncia, muchachos? La denuncia es el relato que hace cualquier persona ante la policía o ante el Ministerio Público sobre posibles hechos delictivos que se persiga de oficio o cualquier tipo de denuncia. ¿Ok? La denuncia lo puede hacer, como bien lo dice la diapositiva, cualquier persona. ¿Ok? Lo puedes hacer de manera anónima, puedes ir directamente, sin ningún problema tú puedes hacer tu denuncia sin tener algo que te afecte directamente. Como por ejemplo, si en la tiendita de la esquina venden marihuana, obvio a ti no te está afectando de manera directa. Te afecta de manera indirectamente porque llega mucha gente, porque llegan maleantes. De esa manera tú puedes hacer una denuncia. Puedes ir directamente al Ministerio Público a levantar tu denuncia o lo puedes hacer vía telefónica o correo electrónico hoy en día. Eso es la denuncia. La querella, ¿qué es una querella, muchachos? Es el relato que hace la víctima u ofendido ante el Ministerio Público sobre posibles hechos delictivos que afecten directamente a la persona. ¿Ok? Bueno, en una querella lo hace directamente la persona cuando fue dañada, cuando fue afectada. La querella lo pueden hacer tanto la persona que fue afectada como la víctima, como el ofendido. ¿Quién es la víctima? Lo vamos a ver. ¿Quién es el ofendido? También lo vamos a ver ahorita en toda esta etapa. Debemos de entender que en todo el proceso penal existen partes, las dos partes que son sujetos que van a formar parte del proceso. Todos los sujetos van a formar parte de un proceso. Hay partes formales y hay partes materiales. Las partes formales son aquellas que tienen un interés jurídico por el asunto o la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Por el asunto o la sentencia favorable, esto puede ser al imputado o esto puede ser directamente a la víctima o al ofendido. ¿Por qué se habla de víctima u ofendido? Debemos de saber cuál es la diferencia de una víctima u ofendido. Pero primero vamos a ver el imputado. Vamos a hablar del imputado. ¿Quién es la persona? ¿Por qué hablamos de un imputado? ¿Ok? El imputado es el sujeto que se ha señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un delito. Es la persona a quien se conoce como sujeto activo, ¿ok? Como sujeto activo del delito. Es quien comete la conducta delictiva, ¿ok? Es quien agrede a la persona, ¿ok? Al ofendido o a la víctima. Es quien, el imputado es quien va a agredir a la persona. ¿Ok? Bien, nunca, ¿por qué estaríamos violando sus derechos humanos y el principio de su presunción de inocencia, ya que la ley establece que toda persona es inocente hasta que demuestre o pruebe lo contrario? Por eso se le va a llamar imputado. Tú no le puedes decir, él es mi agresor, no, él es el imputado. Él es el ratero, no, tampoco no le puedes decir, él es el ratero, ¿por qué? Porque no,
no tiene nada, todavía no sabe si realmente, él solamente es imputado. Cuando comete el delito y lo detienen, él pasa a ser imputado, ¿ok? En ese momento. Cuando pasa a su segunda etapa, a la etapa de juicio oral o a la etapa inicial, entonces se le conoce como acusado. El sujeto antes imputado, antes se le conoce como imputado, contra quien en relación tiene el delito, se ha formulado una acusación en su contra, entonces sí ya es acusado. De imputado pasa a ser acusado. ¿Okay? En esa etapa, en la etapa de la investigación, en el intermedio, pasa a ser un acusado. ¿Por qué? Porque ya está dentro del problema, ¿ok? Ya se le señaló ya directamente como un acusado. ¿Por qué? Porque está dentro de esa etapa. Y cuando ya pasa a la tercera etapa, se le llama sentenciado. El sujeto antes imputado, contra quien en relación comete el delito, se le formula una acusación. Después de ser imputado, pasa a ser acusado y ahora es sentenciado. Cuando ya termina toda la etapa, ya pasó de ser imputado, ya pasó a ser acusado, ahora se le llama imputado, sentenciado. Debemos de tener en cuenta, muchachos, es importante señalar que dentro del tema del sujeto activo, acuérdense que el imputado es el sujeto activo, es quien comete el delito, ¿ok? Él es el que comete el delito. Es importante señalar, el imputado puede tener la calidad de primo delincuente, ser residente o ser habitual, ¿ok? Debemos de entender eso, esos tres pasos. Puede ser primo delincuente, reincidente o habitual, ¿ok? El primo delincuente es aquel que apenas cometió por primera vez un delito. ¿Ok? Ese es el primo delincuente. ¿Ok? Y alcanza ciertos beneficios, como pueden ser medidas cautelares o puede alcanzar lo que nosotros le conocemos como fianza. ¿Ok? Medidas cautelares, pues, ¿cuáles pueden ser? Hay 14 medidas cautelares, hay muy lesivas y menos lesivas. ¿Ok? Una de las menos lesivas, pues, puede ser desde una llamada de atención, que se cambie de residencia, que realmente si dañó a una persona que ya no viva ahí, que se cambie, o puede ser que vaya a firmar, ¿ok? Porque se salió bajo una medida cautelar no muy lesiva, pues entonces va a ir a firmar. U otra podría ser que se le pongan el brazalete para que él nada más se mueva, pero tiene esa medida cautelar, tiene ese beneficio por ser primo delincuente, ¿ok? Por ser primo delincuente. Cuando se le llama reincidente, es aquella persona que comete el delito por segunda vez, ¿ok? Realmente lo que conocemos como que salió del cerezo y volvió a reincidir, ¿ok? Volvió a reincidir, entonces eso es reincidente. Persona que comete por segunda vez un delito y entonces ya no va a alcanzar ningún beneficio. Lo que es primo delincuente se alcanza beneficio. De ahí sigue el habitual. Es el que se dedica ya a cometer así literalmente asaltos, lo que día a día encontramos en la calle. Los que no van a gozar de ningún privilegio, ¿ok? Los que no van a gozar de ningún privilegio o alguna libertad condicional. Cuando lo detienen, se va a tener que llevar todo el proceso otra vez, ¿ok? Todo el proceso y no va a gozar de ningún beneficio. El primo delincuente sí goza de medidas cautelares y goza de beneficios, como es el procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado, muchachos? Bueno, el procedimiento abreviado, después de que ya fuiste imputado, ya fuiste acusado, te puedes ir por el abreviado. Es un pequeño
un pequeño juicio en el cual, por ser primo delincuente, tienes todos los beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que si te van a dar, te vas a llevar 6 meses o 7 meses de todo el asunto, desde que te detienen hasta que te dictan sentencia, 7, 8 meses, con el abreviado en un mes, sales. ¿Por qué? Porque tienes ese beneficio por ser primo delincuente. Debemos de entender que ese es el beneficio que va a tener el primo delincuente. 1, tener medidas cautelares. 2, gozar de un proceso abreviado en el cual, si vas a durar 7 meses en cárcel, duras un mes, te avientas tu procedimiento abreviado y se te dicta sentencia en ese momento y sales con una medida cautelar. ¿Ok? Esos son los procedimientos que lleva. Acuérdense que a él le vamos a decir imputado, acusado, sentenciado o sujeto activo. ¿Ok? Bien. Seguimos con la víctima u ofendido. ¿Quién es la víctima? La víctima es la persona física o moral afectada directamente, la persona quien resulta dañada. Puede ser física, persona física, o puede ser persona moral. ¿Ok? Acuérdense que aquí se puede afectar directamente a la persona o directamente a una empresa o a una persona moral. El ofendido es la persona física o moral de cuyos derechos o interesados han sido lesionados o puestos en peligro por el delito. ¿Cuál es la diferencia uno del otro? Bueno, la víctima es la persona, vamos a poner un ejemplo, en un asesinato es la persona o el occiso o el de cuyos. Se llama, así se le dice, el de cuyos a la persona que falleció. ¿Ok? Bien, en ese momento él sería la víctima. El ofendido, ¿quién es? Pues todas las partes que son sus familiares, pueden ser su esposa, sus hijos, sus papás, sus hermanos. Ellos son los ofendidos. ¿Por qué? Porque ellos van a llevar todo el proceso. Acuérdense que la víctima ya está muerta, por eso se le llama de cuyos, ya falleció. Entonces, el ofendido va a ser todos aquellos que tengan una participación indirecta del proceso. ¿Ok? Es indirecta porque a ellos no les afectó en ese momento directamente, pero sí les afecta indirectamente porque puede ser uno de sus familiares. ¿Ok? Debemos de entender cuál es la diferencia del ofendido y de la víctima, porque esto va a venir en el examen. ¿Ok, muchachos? Abusados con esos. Bien, de ahí vamos a pasar al Ministerio Público. Vamos a ver quién es qué sujeto, qué tiene que ver el Ministerio Público en todo esto. Bueno, el Ministerio Público es el encargado de ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos. Directamente el ofendido o la víctima van a ir a poner una denuncia o querella directamente al Ministerio Público. Esa va a ser la autoridad correspondiente. ¿Ok? Esa es la autoridad correspondiente. Es quien va a velar por proteger los intereses de la víctima, quien va a presentar pruebas, quien va a realizar las investigaciones de todos los elementos que encuentre. Él es el que va a reunir e integrar una carpeta de investigación. Hoy en día se llama carpeta de investigación. ¿Ok? Lo que era antes, ¿sale? Pero hoy en día se le llama carpeta de investigación. ¿Okay? Él es el que va a integrar toda la investigación y va a ser el auxiliar de los policías que, obvio, va a necesitar a testigos, peritos, va a entrevistar al imputado, va a entrevistar a la víctima. El Ministerio Público está obligado a recabar todos los elementos necesarios para poder
establecer o aclarar los hechos que puedan constituir un delito. Es importante señalar que el Ministerio Público no puede dictar sentencias. De eso debemos de tener conciencia nosotros, muchachos. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados o defensores debemos de saber que el Ministerio Público no dicta sentencias. ¿Ok? El Ministerio Público jamás va a dictar una sentencia. El Ministerio Público dicta resoluciones para poder consignar el expediente o la carpeta de investigaciones a un juez. ¿Ok? Pero él jamás, por eso siempre decimos, es que el juez del Ministerio Público me dictó sentencia equivocada. No, el Ministerio Público no son jueces. Lo único que va a hacer el Ministerio Público a dar resoluciones para integrar la carpeta de investigación y así poderlo pasar al juzgado correspondiente. ¿Ok? El Ministerio Público tiene 48 horas. Vamos a aprendernos esos datos. 48 horas para resolver la situación. ¿Ok? En 48, él va a tener 48 horas para resolver la situación. ¿Ok? De cualquier imputado que se encuentre a disposición. Dentro de las 48 horas podrán duplicarse hasta 96, siempre y cuando en Ministerio Público, muchachos, tú vas a poder duplicar tus 48 horas a 96 siempre que sea delincuencia organizada. Y siempre va a ser a petición de partes. El Ministerio Público jamás va a decir, no, pues yo le voy a aumentar otras 48 horas más para que vengan sus familiares y lo saquen. No, es a petición de partes. ¿Qué es a petición de partes, muchachos? Pues que el imputado lo solicite, que realmente el imputado esté solicitando que se le aumenten 48 horas más para poder resolver su asunto en Ministerio Público y no pasarlo a un juez de control. ¿Okay? En el Ministerio Público, la idea es de que se resuelva todo en 48 horas y si es solamente en Ministerio Público, muchachos, cuando es en organización delictuosa o organizada o delincuencia organizada, ¿okay? Solamente en delincuencia organizada se puede duplicar el término a 96 horas. Solamente en delincuencia organizada, para que después no me vayan a decir, es que voy a duplicar. No, duplicas ya con un juez de control. ¿Ok? Ya tú como imputado, si no es delincuencia organizada, tú puedes duplicar con un juez de control, pero en delincuencia organizada duplicas a 96 horas para que tú puedas arreglarlo en Ministerio Público. ¿Ok? Para que tú lo puedas manejar en Ministerio Público, duplicas tu término. Por eso se le llama Ministerio Público. ¿Ok? Bien, pasamos a los policías, cuerpos de seguridad federal o local. Acuérdense que de aquí nos pueden poner a disposición tanto los federales como la policía local, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública o fiscal, según la entidad federativa. Tienen la obligación de prevenir, detener e investigar la comisión del delito. Él tiene toda la obligación de investigar la comisión del delito. Actúan bajo el mandato y la conducción del Ministerio Público para efectos de investigación. El Ministerio Público tiene todo el deber y toda la obligación de poder mandar a la policía, a la fiscalía, a la policía local. Y si es un delito federal, a la policía federal, lo que es Guardia Nacional. ¿Para qué? Para que él vaya resolviendo de sus asuntos. ¿Ok? Él mismo los va a resolver. Como por ejemplo, como primer respondiente, que es el policía que recibió al imputado. Cuando se hace una llamada telefónica y el primer respondiente es una autoridad de seguridad pública, llámese federal o local. ¿Ok? Detienen al imputado
al cometer un delito en flagrancia. ¿Ok? ¿Qué es la flagrancia? Que lo detengan en el momento. Entonces el policía lo detiene, en eso lo pondrá a disposición. ¿Ok? En ese momento lo va a poner a disposición, pero no puede tardar demasiado en llegar a un ministerio público. Más o menos tiene una hora de cómo trasladarse. Cuando tú eres detenido, automáticamente, cuando ya te detuvieron en flagrancia, te tienen que poner a disposición de un ministerio público. Pero ellos contemplan una hora para que ellos se puedan mover. ¿Ok? Para que ellos se puedan mover. Hora y media más o menos para que ellos puedan llegar. Si estamos hablando de que haya mucho tránsito, estamos hablando de que haya mucha gente en el problema, ¿ok? Para poderlo a disposición del Ministerio Público tienen una hora y media máximo para trasladarlo. Pasando esa hora ya es una mala detención, ¿ok? Acuérdense que todos los protocolos necesarios, sin violentar los derechos humanos del imputado, porque desde un violador hasta un narcotraficante, un asesino, todos tienen derechos humanos, todos tienen garantías individuales. Entonces, por lo tanto, no lo puedes andar trayendo de allá para acá, porque entonces en la audiencia del juez de control, ahí automáticamente le estarías dando la libertad. ¿Por qué? Porque no siguió el protocolo del primer respondiente. ¿Ok? Todo el protocolo completo no lo siguió, tardó demasiado en llevarlo, en lo que le querían sacar una lana, si no pudieron, ya lo pusieron a disposición 2 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas después. Entonces, en ese momento se le están violentando todos sus derechos al imputado, aunque así haya violado, aunque así haya asesinado, o sea, narcotraficante. En ese momento pasa a la audiencia con el juez de control. Cuando el juez de control, lo único que va a dictar el juez de control, o lo único que va a poner es la detención. Si fue dentro de los parámetros, dentro del tiempo, y si fue sin violentar todos sus derechos humanos y todas sus garantías individuales. En ese momento, él va a dar prisión preventiva o va a absolver. ¿Ok? En esa audiencia de juez de control, en la de control se llama audiencia de control, en esa lo único que se va a ver si la policía hizo su trabajo, si realmente apoyó de manera correcta a todos los imputados, porque todos tienen derechos, ¿ok? Eso es su obligación de los policías. De ahí vamos a hablar del asesor jurídico. ¿Ok? El asesor jurídico tiene la obligación, la obligación de guiar, asesorar jurídicamente y gratuitamente a la víctima u ofendido. ¿Ok? El asesor jurídico puede ser federal, local, de cada entidad. ¿Ok? Debemos de entender lo que aquí es dependiendo. ¿Ok? El asesor jurídico, quien es la parte que es la contraparte de la víctima. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que es quien va a ayudar. El Ministerio Público es quien va a llevar todo el proceso de la víctima. ¿Ok? Él es el que va a llevar todo el proceso de la víctima o del ofendido. El asesor jurídico lo que tiene que hacer es conocer del procedimiento penal oral, ya que será encargado de coadyuvar con el Ministerio Público. ¿Qué significa coadyuvar? Significa ayudar al Ministerio Público. Eso es lo que significa coadyuvar, ayudar al Ministerio Público a que aporten elementos suficientes para poder comprobar dicho delito. Eso es lo que va a hacer el asesor jurídico. Él no es el abogado,
Debemos de entender, él no es abogado, es un asesor jurídico, él no tiene la voz lo va a tener el Ministerio Público, pero el asesor jurídico lo que va a hacer es ayudar, coadyuvar al Ministerio Público. ¿Para qué? Pues para que todo lo que estén, todas las pruebas, todos los elementos salgan a favor de la víctima. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer el asesor jurídico. El asesor jurídico lo puede tener federal, local o particular. Tú puedes contratar como ofendido, como víctima a tu propio asesor jurídico, pero él nunca se va a meter con el Ministerio Público. Él no le va a decir qué tiene que hacer el Ministerio Público. Él no va a trabajar. Él lo único que va a hacer es ayudar en la investigación. ¿Para qué? Para que la resolución o la sentencia salga a favor del ofendido o de la víctima. Es lo único a lo que se va a dedicar el asesor jurídico. Bien. Por otra parte, ahora sí, abogado o defensor. El defensor público tiene la obligación de defender y representar jurídicamente, gratuitamente al imputado. Ahora sí, es un abogado. El imputado tiene derecho, todos los imputados tienen derechos a una buena defensa. ¿Okay? Si no cuentan con dinero, pues el Estado les va a proporcionar lo que conocemos uno de oficio. ¿Okay? El imputado tiene derecho a ser bien preparado, bien atendido, bien trabajado, bien defendido. A eso tiene derecho el imputado. A pesar de que sea, les vuelvo a repetir, haya sido un violador, haya sido, todos tenemos derecho a una buena defensa. ¿Ok? Todo esto también lo puede cumplir, como dice aquí, un abogado privado. Él es el abogado, nosotros somos los abogados, nosotros nos vamos a dedicar a defender a nuestro imputado. Cuando nosotros agarramos un asunto, ¿ok? Cuando nosotros agarramos un asunto, en ese momento tenemos que defender a nuestro imputado con todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la ética. Si tú no quieres defender violadores, no quieres defender secuestradores, no quieres defender asesinos, no te contrates, simplemente di no. Pero si ya tomaste el asunto, defiéndelo con todo, como si él realmente no fuera culpable. ¿Por qué? Porque ese es tu trabajo, defender, buscar, ayudarlo, porque para eso te van a pagar. Si es uno de oficio, no le va a pagar el imputado, pero sí le va a pagar el gobierno. Cuando el gobierno te pone a ti uno de oficio, cuando te ponen uno de oficio gratuito, tú directamente no les pagas nada. El que le va a pagar es el Estado, pero va a cobrar. ¿Entiendes? Entonces, si tú estás defendiendo violadores, secuestradores, matones y todo lo que tú estés defendiendo, hazlo con la misma calidad, porque para eso si eres privado, para eso te van a pagar. Para defender, vas a decir, maestro, pero ¿cómo cree que voy a defender un violador? Y bueno, hay gente que se dedica a defender, a ser abogado de todos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque es dinero. Dos, la ética no dice que no defiendas a violadores, no. La ética dice que tienes que trabajar con profesionalismo. Entonces, por lo tanto, si ya decidiste defender a algún delincuente de esa magnitud, pues entonces hazlo de la manera correcta. ¿Okay? No tienes que juzgarlo, no tienes que meterle el corazón de que Chin violó a una niña y híjole, ahora lo voy a hundir más, no, porque eso es no tienes ética, antiética, la verdad. Eso es lo que no tendrías. Si tú ya te buscaron, tú tuviste toda la voluntad y la facilidad de decir que no, que tú no defiendes a ese tipo de personas, pero si tú dijiste sí, sí te defiendo, entonces hazlo
de la mejor manera, haz tu trabajo, porque de ahí va a depender. Yo sé de antemano que un violador no necesita que salga, pero ese es tu trabajo. Tú ya optaste por defender a esa persona, entonces, por lo tanto, pues hazlo bien. ¿Ok? Si le van a dar 40 años, pues haz tu trabajo y que le den 20, ni modos, ese es tu trabajo. ¿Ok? Bien, de ahí vamos a pasar con los jueces. Hay 3 tipos de jueces, muchachos. ¿Ok? Juez de control, juez tribunal o juicio oral y juez de ejecución de sanciones. El primer juez es el que vas a encontrar en el momento, acuérdense que les comenté al principio, el Ministerio Público no es juez, ¿ok? El Ministerio Público no es juez, entonces solamente da resoluciones, ¿ok? Él solamente integra la carpeta de investigación y se la pasa al primer juez de control. Lo que les había dicho del juez de control. El juez de control interviene desde el principio del procedimiento hasta antes del juicio oral, antes de la segunda etapa, supervisando el actuar del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, velando por los derechos tanto de la víctima como del imputado. Les vuelvo a repetir, todos tenemos derechos a que nos defiendan. Entonces, por lo tanto, el juez de control lo único que va a hacer es en la audiencia previa, así se llama, audiencia de juez de control. Cuando tenemos ese derecho, como ciudadanos, tenemos ese derecho, nuestra Constitución nos ampara que tenemos el derecho a ser juzgado primero si la detención fue correcta. Entonces, cuando te detienen, desde el momento que fue el primer respondiente, que es el policía, desde ese momento hasta la audiencia de juez de control, el juez va a velar por todo eso, va a ver que realmente a la víctima se le hayan respetado todos sus derechos, al imputado se le hayan respetado todos sus derechos, que la víctima haya hecho de manera correcta la denuncia o la querella. ¿Okay? Y el imputado, el derecho que tiene, como les había dicho, de las 48 a las 96 horas, ¿ok? Cuando empieza la audiencia de juez de control, no va a haber nada sobre el asunto, si violó, si mató, si dejó, él no va a ver ese problema, él no va a ver ese asunto. Lo único que el juez de control va a hacer es si la detención fue de la manera correcta. Si el primer respondiente, que es la policía, le leyó sus derechos de manera correcta, si lo sometieron de manera correcta, si lo transportaron de manera correcta al Ministerio Público. Es de lo único que va a ver el juez de control. ¿Ok? Si realmente se siguieron los protocolos del primer respondiente hasta la audiencia de juez de control. Eso es lo único que va a ver. Si no fue así, que digamos el Ministerio Público de donde fue el problema hasta al Ministerio Público es media hora y lo llevaron 2 horas después, pues no tiene nada que ver. ¿Ok? Ya hay 1 hora, hora y media ahí de saña con el imputado. Si llega todo golpeado, ¿por qué tiene que llegar golpeado? ¿Ok? En ese momento, si no fue la detención de la manera correcta, el juez de control lo deja libre. ¿Ok? En ese momento, el juez de control lo deja libre. Pero en ese mismo instante, el juez de control manda a detener al imputado en ese momento. ¿Okay? En ese momento, él puede mandar la orden de reaprehensión. Si la orden de reaprehensión no llega a tiempo, él sale y se puede ir, ¿eh? Pero si la orden de reaprehensión saliendo del juzgado, él sale del juzgado, en ese momento lo detienen y ahí le leen sus derechos, lo ponen a Ministerio Público, juez de control otra vez y entonces sí se sigue. ¿Ok? Pero el juez de control, eso es lo único que va a ver, la detención. De ahí seguimos con el juez de tribunal o de juicio oral. Igual lo mismo, es el juez que interviene desde el principio
del procedimiento hasta antes del juicio oral. Él es el encargado del que se va a llevar el juicio oral, supervisando el actuar del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, velando por los derechos tanto de la víctima como del imputado. ¿Qué va a hacer el de juicio oral? Pues le van a dar todo la investigación, si fue correcto la audiencia del juez de control, si se siguieron los mandos correctos, todo en el juicio oral o etapa intermedia, se va a ver todo eso. Él va a ver exactamente todo eso. ¿Okay? Él se va a encargar de ver que se hayan hecho de manera correcta la detención, que se haya hecho de manera correcta las pruebas, que hayan hecho de manera correcta las personas que van a declarar. Okay, todo eso ve en la audiencia oral. Posteriormente vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver la etapa intermedia. Okay, de ahí sigue juez de ejecución o de sanciones, tiene a cargo de vigilar y controlar el cumplimiento de las sanciones penales, además de velar por los derechos y sentencias y solucionar los conflictos entre los internos, autoridades penitenciarias, entre otros funcionarios. El juez de ejecución es el que va a dictar la sentencia. ¿Okay? En ese momento, cuando ya pasó juez de control, juez de juicio oral, se va directamente con el juez de ejecución o sentencias. ¿Okay? Él es el que va a dictar la sentencia, ya sea condenatoria o ya sea absolutoria, dependiendo quién probó su dicho. Acuérdense que aquí vamos a ver quién puso más pruebas, quién fue lo que se llevó todo eso hasta llegar con un juez de sanción o un juez de sentencia. Fueron 7 meses u 8 meses de asunto. Ahí en ese momento, después de esos 7 meses de todas las etapas que se pasaron, en ese momento se da sentencia condenatoria o absolutoria. ¿Ok? En ese momento se da, y de ahí para acá te dejan libre o empieza tu sentencia. Te pueden dar 7, 8, 9 años, dependiendo qué tan grave sea tu delito. En ese momento empieza tu sentencia. ¿Ok? A partir del juez de ejecución y de sanción, de ahí va a empezar tu sentencia. ¿Ok, muchachos? Bien, pues estos son los sujetos en el proceso oral acusatorio. ¿Ok? Imputado. Vamos a empezar con imputado, víctima, Ministerio Público, policía, asesor jurídico, abogado o defensor y los 3 jueces. ¿Okay? Juez de control, juez de juicio oral y juez de ejecución de sanciones o sentencias. ¿Ok, muchachos? Bien, pues con esto terminamos lo que son los sujetos en el proceso oral acusatorio, para darle paso a la etapa intermedia, que va a ser posteriormente la siguiente clase. Pero todos estos de los sujetos los vamos a platicar el día sábado. ¿Ok? Vamos a platicar de todo esto. Vamos a saber lo que es una denuncia, una querella. ¿Ok? Materia penal es una materia muy bonita, muy controvertida. ¿Por qué? Porque cuando tú te vienes a dar cuenta, todo lo que hiciste fue en vano. Tú como víctima, todo lo que pusiste de pruebas fue en vano. ¿Por qué? Porque la otra parte puso más pruebas. Realmente la materia penal es una materia muy bonita, muy controvertida, pero con mucha corrupción. Pero bueno, la vamos a estar viendo. Ok, muchachos, platicamos el día sábado. Que tengan un buen día.